Okay. Perfecto. Pues bienvenido a este espacio, licenciado Santillán, que pretende ser un espacio en el que nuestros vecinos, este número tan grande de indecisos que tenemos en Álvaro Obregón, tengan la oportunidad de escuchar lo que tenga que decir en materia de la problemática muy particular que tenemos en nuestra zona, que es Calzada Desierto de los Leones y Avenida Toluca. Voy a leer para nuestros vecinos una pequeña información. El licenciado Eduardo Santillán es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México y profesor en esta casa de estudios. Ha sido 2 veces diputado local y delegado en Álvaro Obregón. Actualmente es el candidato por la alianza del Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y Morena. Sea usted bienvenido, diputado. Por nuestra parte están las vecinas Patricia Porcayo y Claudia Naveja y Consuelo Patiño, integrantes del colectivo Vínculo de Seguridad, Desierto y Avenida Toluca. Están Pascuala Galicia, del pueblo de Tetelpan, Rebeca Herrera, de Calzada Desierto de los Leones y Avenida Toluca, también integrante de Vínculo de Seguridad, Desierto y Avenida Toluca, y colaboradora desde hace muchos años de la plataforma Ya No Más Condominio. Bienvenido, diputado, y queremos presentarle a usted, tener la oportunidad de presentarle la problemática que estamos viviendo. Sí, por favor. En materia de servicios urbanos y espacio público, medio ambiente, seguridad y desarrollo inmobiliario desordenado. Y empezaríamos con el tema de servicios urbanos. Le haremos una breve exposición de cómo estamos en ese tema y después le vamos a ceder la palabra para que nos platique un poquito qué propone usted en ese tema y qué hemos trabajado nosotros también, ¿sí? En materia de servicios urbanos, leímos en su programa de gobierno que tiene este programa que se llama Mejorando tu Colonia. Y en él habla de que se atenderá el alumbrado público, reencafetado, bacheo, rehabilitación y mantenimiento de los espacios públicos. Y me gustaría detenerme aquí, a reserva de que Consuelo va a exponer este tema, un poquito en la recuperación de espacios públicos y nombrar 2 espacios en particular que tenemos en el pueblo de Tetelpan, que es la cancha de Tetelpan, la cancha de fútbol, y el Parque Ecológico de la Cuesta, que fueron durante muchos años utilizados por la comunidad. Son de los pocos espacios, y yo podría aventurarme a decir que de los únicos, el pueblo de Tetelpan para hacer deporte al aire libre. Y resulta que de repente fueron reclamados por particulares. En este sentido, los vecinos han hecho un gran esfuerzo por recuperarlos, pero no vemos que se avance en este tema. Y volviendo al tema del programa Mejorando tu Colonia, la verdad, licenciado, es que han llegado muchos candidatos, nos han presentado programas, pero estos no llegan a nuestras colonias y tenemos banquetas, hoy en día banquetas destrozadas en la zona alta de Desierto de los Leones y en la parte baja, sobre todo de Glaciar, en el entronque con Don Manuelito. Otro tema que tenemos también muy candente entre los vecinos es el del comercio informal. En esa materia usted ha mencionado, corríjame si estoy mal, que se liberará la vía pública mediante un programa de reordenamiento de la alcaldía. Y en esta materia le quiero comentar que esta administración, cuando llegó y antes de la pandemia, implementó un programa de reordenamiento del comercio informal. Lo que a nuestro parecer y lo que percibimos es que abrió la puerta para la llegada de un mayor número de informales a la zona, que aunado a la pandemia se ha vuelto ingobernable. En este sentido, ¿qué haría usted diferente al programa que ya ejecutó esta administración, que la verdad es que otorgó un sinnúmero de certificados provisionales, que ellos les llaman así, y que prometieron cuando nosotros nos acercamos a la alcaldía para tratar este tema, lo que nos ofrecieron es que no iban a abrir la puerta para nuevos ambulantes o comercio informal, ya no me gusta decirle ambulantes, comercio informal. Pero lo cierto es que sí la abrieron y que nuestras banquetas y algunas avenidas hoy en día detectamos a nuevos ambulantes, ¿no? En otro tema de
de importancia. Tenemos en la zona de Tetelpan, y ahí nuestro vecino José Antonio del pueblo de Tetelpan, que estamos seguros que nos va a escuchar, ha realizado varias peticiones para liberar el comercio informal, sobre todo en la zona donde están los colegios. Ahí tenemos a la escuela primaria Juan Escutia y tenemos el kinder. Y yo sé que usted conoce bien la zona. Está realmente lleno de comercio informal. Y hago mención a este en particular porque es complicada la geografía y, bueno, es complicada la geografía de toda la zona aquí arriba, pero ahí en particular. Y entonces, ahí sí me gustaría escuchar cómo piensa, ¿no? Usted liberar estas, como bien lo dijo, la vía pública, ¿no? Mediante este programa que está usted planteando. Y sin más, le cedo la palabra a Consuelo, que va a hablarnos un poquito más de lo que ella trae muy bien el tema. Consuelo ha sido, creo que se nos fue. Sí. Ok, esperemos que se vuelva a conectar. ¿En qué momento no? Okay. ¿Dónde nos quedamos? Déjame ver si. Tuvimos un problema técnico. Vamos a esperar que se vuelva a conectar el candidato. Que se vuelva a conectar. Ahí está. Candidato, ya no sé en qué parte se quedó. Sí. Pero le comentaba que le voy a ceder en la parte del ordenamiento en la vía pública. Ok, del pueblo en el reordenamiento de la vía pública. Ahí. Ok. Así es. No sé si alcanzó a escuchar la problemática que tienen en el pueblo de Tetelpan con el asentamiento de informales en esta zona, que tenemos varios colegios ahí, en la primaria Juan Escutia y el kinder. Entonces hay un vecino que ha sido muy puntual, que es José Antonio, que seguramente nos va a escuchar, pero ha sido muy puntual con ese tema y lleva años tratando de ordenar, ¿no? Esta parte de Tetelpan. La verdad es que en esta zona alta, otro punto de encuentro entre comerciantes informales es la iglesia de San José del Olivar, ¿no? Donde entronca la iglesia con Avenida Toluca, es otro punto a tratar. Y también tenemos, y le voy a ceder la palabra aquí, otro punto que es en la calle de las Flores y Calzada de Cierto Los Leones. Consuelo, adelante, y después le cedemos la palabra al licenciado Eduardo Santillán. Muchas gracias. Gracias, Rebe. Mucho gusto, licenciado Santillán. Pues mire, tenemos un montón de problemas en nuestra zona. Sabemos que usted es conocedor de algunas y hemos trabajado mucho para tratar de poder organizar o de que las autoridades nos ayuden. El comercio ambulante, como dice Rebeca, es realmente un problema serio, ¿sí? Porque no es solo el comercio ambulante, sino todo lo que implica, ¿no? El tráfico alrededor, se ponen donde ellos disponen, bloquean nuestras avenidas porque la gente se para a comprarles y eso nos ha complicado la vida. Tenemos temas de vialidad que obviamente está enlazado con el ambulantaje y temas de vialidad que también está enlazado con las obras, porque no hay ningún control por parte ni de las obras para liberar la vialidad, ni de la policía que nos ayude, y bueno, de la delegación pues mucho menos. Los camiones, los de la Ruta 43, son verdaderamente un dolor de cabeza. No tienen encierros o no respetan sus encierros, se ponen en nuestras calles, en nuestras banquetas, las rompen, son agresivos, invaden nuestras puertas y muchas veces al no tener encierro los usan pues de taller mecánico, de salón de fiestas, salón para fumar marihuana, ¿sí? O de hotel.
todos estos asuntos que le estamos mencionando hemos estado luchando por años, reportándolo a la policía y a las autoridades competentes, y bueno, no hemos llegado a nada. Nuestras calles están rotas por la vialidad, están rotas por la falta de atención, están rotas porque las obras las rompen sin control y tampoco nadie hace nada. Luminarias no tenemos, hemos metido folios swags, los que usted quiera, y los folios caducan y no tenemos luminarias. Nuestra alcaldía está a oscuras. Obviamente esto pues, contribuye a nuestra inseguridad. Tenemos también colocación o robo de agua o colocaciones de drenajes sin que SACMEX se entere y que tampoco tiene ningún control. Se hacen en la madrugada, aparentemente para que nosotros no nos enteremos. Y esto pues, obviamente nos afecta. Ajá. Las cámaras de C5 también hemos tratado de tramitarlas, nos las ponen y sirven 2 días, las cámaras se las roban o las rompen, ¿sí? Y bueno, pues no, realmente no, tenemos muchos más puntos, pero yo creo que con estos podríamos empezar a platicar con usted. Muy bien. Pues si les parece, entonces les comento algunos temas. El corredor de Avenida Toluca y el corredor del Desierto de los Leones es, desde mi punto de vista, una de las zonas que han tenido mayor afectación los últimos años en términos urbanos, y por lo tanto requieren una atención importante y una atención prioritaria. Una diferencia fundamental que van a encontrar con respecto de mi candidatura con la de Lía Limón es: yo he tenido una postura clara con el tema del desarrollo inmobiliario y lo que yo he denominado como el cártel inmobiliario. Ayer incluso en el debate yo le pedía a Lía que tuviera una postura sobre el tema inmobiliario. Ustedes no van a encontrar una sola postura sobre ese tema por parte de la candidata. Para mí hay una serie de temas, pero fundamentalmente en materia de desarrollo inmobiliario, lo que está sucediendo en Presa Saldo, en Insurgentes 2021, y lo que sucedió en Camino al Desierto de los Leones y en Avenida Toluca. Porque evidentemente, pues claro que pues de un camino virreinal, de un camino de una vialidad que no puede tener ampliaciones por las propias condiciones, por las propias características, y que eso nos colapsa evidentemente en dos, en el tema de agua y en el tema de movilidad. Y por lo tanto, yo lo he señalado, uno de los temas prioritarios tiene que haber un desarrollo urbano equilibrado, y hay zonas en las que ya tenemos colapsado, y evidentemente que el corredor de Desierto y de Toluca está colapsado y que no resiste ya mayor infraestructura urbana, ni en materia de agua, ni en materia de movilidad. De tal manera que tanto en la determinación de los usos de suelo como en lo que corresponde a la realización de obras en materia inmobiliaria, desde mi punto de vista, no hay factibilidades en materia de agua, ni hay factibilidades en materia de movilidad en la zona. Y a partir de ahí se da un colapso urbano. Se abusaron de toda una serie de instrumentos de desarrollo urbano, principalmente del 2012 al 2018, y pues me parece que ese debe de ser uno de los primeros compromisos que debe de haber por parte de un candidato o de una candidata en la alcaldía, y que implica en primera instancia no más desarrollos inmobiliarios que desequilibran el entorno urbano en Avenida Toluca y en Avenida Desierto de los Leones. No podemos mejorar las condiciones de la zona si
sigue habiendo un crecimiento desproporcionado. Evidentemente, incluso en la zona de Tetelpan, pues además tenemos que hacer un ejercicio muy importante de conservación de este patrimonio cultural y este patrimonio histórico que representa Tetelpan como pueblo originario. A partir de ahí, efectivamente, como ustedes lo han señalado, es en la alcaldía, en los próximos años vamos a tener una inversión en materia de infraestructura urbana muy importante, la más importante en mucho tiempo. Se concluirán una serie de obras, el Tren México-Toluca, la Estación Santa Fe Pueblo. Tendremos un observatorio, un centro de transferencia muy importante. Estaremos trabajando la ampliación, la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la Universidad de la Salud, la sede de la Cineteca Nacional en esa misma zona, un museo. En la colonia 8 de agosto tendremos que crear una preparatoria que también se estará concluyendo. Algo fundamental en donde debe de haber un compromiso es viene la elaboración de instrumentos de planeación urbana para la ciudad y para la alcaldía. Para la ciudad prácticamente en este año y para la alcaldía el próximo año. De tal manera que, aquí sí lo digo abiertamente, esa es la manzana de la discordia de este proceso electoral. A ustedes sí se los digo, y como lo dije ayer prácticamente en el debate y lo he estado señalando, hay una fuerte presión de los grupos inmobiliarios en Álvaro Obregón. A los grupos, a los que he denominado como el cártel inmobiliario, no vamos a, ni en los chantajes, ni en los ataques. No vamos a modificar usos de suelo en Camino al Desierto de los Leones y en Avenida Tomás. Ese es un compromiso muy claro y muy preciso de mi parte, tanto en lo que corresponde como legislador en lo que resta de esta legislatura y sobre todo como alcalde a partir del 1 de octubre. A partir de que establezcamos que tiene que haber un desarrollo urbano equilibrado en la alcaldía, desde mi punto de vista, evidentemente, una de las zonas, como les decía, en donde más debemos de poner atención en la recuperación urbana es en el corredor de Camino al Desierto de los Leones y de Avenida Tonka. Me reuní con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de la ciudad y les hice precisamente estos planteamientos. No vamos a permitir ninguna violación de su suelo, pero tampoco que se haga un uso tramposo y mañoso de diversos instrumentos, porque pues en el corredor se hicieron y en la alcaldía polígonos de absorción, transferencias de potencialidades, se llevaron a cabo, desde mi punto de vista, se entregaban de manera indiscriminada las factibilidades en materia de desarrollo urbano, principalmente de vialidad, las factibilidades en materia de agua. Por eso es tan importante que contengamos ese desarrollo inmobiliario que genera un desequilibrio tan importante en la zona. Y con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios se planteó incluso un tema que también me parece fundamental, que era el de las obras de mitigación, la necesidad de que un porcentaje importante de las obras de mitigación se queden en la zona para poder mejorar las condiciones de infraestructura. En nuestra alcaldía, los 5 principales problemas que tengo yo identificados es el de la seguridad, el del agua, el de la movilidad, el de barrancas y el de regularización territorial. Buena parte de estos temas tienen que ver con el corredor en su conjunto. En materia de seguridad, pues, ¿qué les puedo decir? Tengo de presidir la Comisión de Justicia del Congreso, lo que me da una importantísima vinculación con las áreas de seguridad y de justicia, tanto de la ciudad como federales. Desde mi punto de vista, vamos a tener nosotros un programa de atención a las 50 colonias con mayor incidencia delictiva. Vamos a tener
una coordinación muy importante con la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso con la Secretaría Federal. De ser necesario, traeremos operativos o acciones conjuntos con la Guardia Nacional y la alcaldía. Necesitamos tener un diagnóstico en cada una de las zonas y de cada una de las colonias que nos permita estar atendiendo eso. Lo que le corresponde de manera inmediata a la alcaldía sí es el mejoramiento del entorno. Lo he dicho, habiendo una inversión muy importante en materia de infraestructura para los próximos años, la alcaldía no va a estar realizando obras nuevas. No tenemos recursos para hacer obras nuevas, va a disminuir sustancialmente nuestro presupuesto y tenemos un déficit de personal en la alcaldía. Por lo tanto, nos vamos a concentrar exclusivamente en servicios básicos de la alcaldía en la recuperación de los espacios públicos. ¿Esto qué implica? Que los servicios básicos o prioritarios será, en primera instancia, el tema de luminarias, pero no les voy a poner las luminarias chinas que duraron 3 meses y que después ya no sirvieron y no hay refacción, costaron mucho dinero, sino vamos a continuar en el proceso de transformación al sistema LED de toda la alcaldía, modernizar la alcaldía, en donde vamos a destinar, voy a quitar recursos en actividades no prioritarias de la alcaldía para destinarlo a las actividades prioritarias. Una de ellas es luminarias. El otro es el de la sustitución de la red de agua potable. En la alcaldía se pierde en fugas el 40% del agua. Necesitamos urgentemente invertir en infraestructura hidráulica para que pueda atenderse este tema. Necesitamos en la parte alta fortalecer el sistema de operación hidráulica y al mismo tiempo estaremos a andar programas de cosecha de agua, sobre todo en la zona alta, la zona de los pueblos, que resulta también un tema muy importante, un tema fundamental. Evidentemente que una de las vialidades que tenemos que atender en materia de infraestructura, pues será Desierto y Avenida Toluca. Desde mi punto de vista, necesitamos mejorar la infraestructura y la necesidad de contar con senderos seguros. Los senderos seguros son una parte fundamental, porque son espacios iluminados con podas en donde se pueda estar atendiendo de manera adecuada. Más recursos a reencarpetados, más recursos a banquetas, muchos recursos a la recuperación de los espacios públicos, espacios deportivos, jardines, parques, plazas. Y esto, precisamente como ya lo comentaron, con un programa de empleo temporal, vamos a contratar a la gente de las colonias o de los pueblos para que trabajen ahí mismo, en su colonia o en su pueblo, y que trabajen en el mejoramiento de la infraestructura de la colonia o del pueblo. Vamos a contratar menos empresas en la alcaldía. Cuando la alcaldía contrata muchas empresas, primero puede haber muchos actos de corrupción detrás de, y los hemos vivido del 2012 al 2018 principalmente, pero se vuelven obras caras, tardadas y mal hechas. Vamos a contratar menos empresas y vamos a apostarle más a proyectos coordinados con las y los vecinos. La idea es que la alcaldía lleve a cabo los proyectos, lleve a cabo las supervisiones, pero les vamos a pedir a los vecinos que podamos, que nos puedan ayudar en la administración de los recursos y en la ejecución de las obras, que nos permita contratar a la gente de la propia zona y comprar los materiales en la propia zona. Sí. Tu micrófono. Tu micrófono. Rebeca, tu micrófono. Perdón, es que se escucha como mucho ruido, no sé de dónde sea, si es alguna de nosotras o viene desde la sede donde está licenciado. Escuchamos cortado, o no sé si sea mi caso nada más. A ver, ahí ya escucha mejor. ¿Ahí se escucha?
oye mucho eco atrás, como si hubiese mucha gente atrás. A ver, ¿ahí ya se escucha mejor? ¿Sí? Sí, sí, perdón por interrumpirlo, pero sí estábamos. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ¿Sí? mucho Ok. mejor. Estaba Sí, tocando sí, sí, temas no. No. importantes. Sí, Ok. Sí, ok. Sí. Entonces, efectivamente es que que contratemos, que las propias comunidades nos ayuden al ejercicio de los recursos. Ahí vamos a aprovechar incluso las figuras como presupuesto participativo. Es posible que la alcaldía, si nos ponemos de acuerdo con las comunidades sobre las obras de presupuesto participativo, que la alcaldía pueda asignar recursos adicionales en presupuesto participativo. Vamos a tener un programa semejante a mejoramiento barrial, en el cual a través de instrumentos podamos establecer estos mecanismos. Uno de los criterios más importantes de asignación de recursos va a ser las zonas en donde tengamos participación ciudadana, ¿sí? Y una actividad conjunta. Yo soy completamente consciente que tenemos que mejorar aspectos fundamentales. Vamos a tener en primera instancia una gran interacción entre la alcaldía y las comunidades. Yo me he ofrecido a tener este tipo de ejercicios de manera permanente. Hoy además pues las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de tener de manera muy práctica estos ejercicios. Seré un alcalde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero además un gobierno cercano, un gobierno que se tenemos que poner orden en diversos aspectos de la alcaldía. Uno de ellos es evidentemente el tema del reordenamiento o el ordenamiento de la vía pública, en donde fundamentalmente tenemos que evitar prevenir en zonas que ya tenemos un conflicto, como es precisamente el propio corredor. Ahí tenemos que hacer un ejercicio muy importante, de tal suerte que también con un acompañamiento fundamental con la ciudadanía. Estaremos estableciendo un mecanismo para garantizar que no tengamos crecimientos. Tenemos ya zonas conflictivas en donde tendremos que hacer reubicaciones o ajustes en el comercio en vía pública. Entonces, estaremos trabajando este tema también de manera fundamental. En materia de seguridad, pues tendremos un diagnóstico en cada una de las colonias y una de las, yo me daré a la tarea, pues prácticamente a partir del propio 7 de junio, empezaremos a tener las asambleas ciudadanas en cada una de las colonias y pueblos, y una de ellas será la asamblea en materia de seguridad, que nos permita identificar los factores de riesgo en esta zona. Algo fundamental es que pues, no solamente es un tema de cámaras y de policías, sino también de infraestructura, de luminarias, de banquetas, una serie de aspectos. La idea es precisamente tener un plan de acción por zonas, por corredores. En materia de movilidad, los próximos años tiene que ser fundamental que impulsemos en toda la zona, en la zona alta, el sistema de cablebús, ¿sí? El sistema de cablebús es la solución que tendremos para los problemas de movilidad en Álvaro Obregón. Deben de plantearse dos rutas en esta primera etapa en materia de planeación del desarrollo, que tendría que ser la de conectar la parte alta, la Coyaque, Chamontoya, Santa Rosa, San Bartolo, con el metro. Incluso se esperaba que se pudiera llevar a cabo el próximo año esta obra, pero la división en recursos en la ciudad no va a ser posible que el próximo año se haga, pero desde mi punto de vista sí que se puede realizar en el próximo trienio. Y otro sería un sistema de cablebús que nos permita conectar el sistema de Barrancas en Álvaro Obregón, aprovechando la infraestructura de la estación Santa Fe Pueblo. Más o menos Santa Fe Pueblo está a la altura del Club Libanés, entonces nos puede permitir con 6, 7 kilómetros de distancia conectar las barrancas. Entonces, evidentemente que serán algunas de las acciones, pero Consuelo quería... Sí, de alguna manera somos las voces de muchos de nuestros vecinos
y tenemos como que algunos puntos así específicos que son la inquietud de la mayoría de nosotros. Entonces, en cuanto a los temas que le hemos platicado, por eso nos dividimos un poco las áreas, las vecinas, nos gustaría que tratara de ser un poquito más puntual. No sé si sea posible. ¿Qué les parece, tomo la palabra, qué les parece que ya se tocó el tema de infraestructura urbana y servicios urbanos y ya nos comentó el licenciado Santillán lo que pretende hacer en esa materia? No sé si haya alguna réplica, Consuelo, pero también ya tocó temas importantes en materia de seguridad. Me reservo en lo personal el tema de desarrollo inmobiliario desordenado porque es un tema muy sensible para todos los vecinos y ese es el tema final en el que le haré algunos cuestionamientos, licenciado Santillán. Pero si, Consuelo, no tienes alguna observación más en temas de servicios urbanos, Claudia Upati, podemos pasar al de seguridad, en el que ya el licenciado comentó senderos seguros, comentó asambleas ciudadanas en materia de seguridad. Sí me gustaría comentarle que nosotros hemos realizado un gran trabajo en materia de seguridad con la alcaldía. Es uno de los puntos que le reconocemos a la actual administración, que tuvieron esa apertura porque estábamos bastante acechados por la delincuencia en la parte alta de Desierto de los Leones y Avenida Toluca. Pero Pati nos va a hablar de seguridad. Consuelo, nada más quiero estar segura contigo, ya terminamos servicios urbanos. ¿Tienes alguna Pues cuestionamiento? sí, comentar acerca de los vendedores ambulantes, algo que nos inquieta y sí queríamos ver si pudiera usted ser un poquito más puntual. Digo, me queda claro que no se trata de recogerlos y echarlos a no sé dónde, ¿no? Pero es algo que nos está invadiendo y nosotros estamos muy seguras que en muchos casos también tiene que ver con nuestra seguridad y estamos muy golpeados con la seguridad. Entonces, sí nos gustaría oír si tiene algo un poco más puntual acerca de esto. El programa de reordenamiento, ¿no? De comercio informal. Perdón, Karina, en primera instancia ¿Karina Piceno está con usted? Sí, ¿Sí? Karina. Sí, okay, la coordinadora de campaña. Ok, ya. Bienvenida, Karina. Sí. Ok. En primera instancia, cero crecimiento en materia de comercio ambulante en la zona. En segunda instancia, estaremos haciendo un análisis que implica revisar cada una de las zonas, revisar cuáles son los comerciantes que están, cuál es el tiempo que cada uno de ellos lleva, qué es lo que tenemos que liberar y a partir de ahí implica o hacer reubicaciones dentro o fuera de la zona y al mismo tiempo, sobre todo, cuáles son las áreas a liberar. Y esto implica pues prácticamente un análisis, pues es uno a uno, es a detalle, para que efectivamente podamos darle un ordenamiento. Y en eso también algo fundamental es trataremos de establecer toda una serie de mesas de trabajo con los actores involucrados, tanto con las áreas de comercio, con las propias organizaciones vecinales, para poder establecer acuerdos básicos. A veces lo importante es, ¿cuáles son las zonas que tenemos que deben de estar liberadas? ¿Sí? ¿Cuáles son? Y los vecinos tienen muy bien identificado cuáles son los comerciantes que ya tienen tiempo, ¿no? Cuáles son los que tienen arraigo, y cuáles los que a mí más me preocupan y los que más habremos de atender la problemática es los que tienen de reciente ubicación, ¿sí? Esos son los que me parece de manera muy importante y que es normalmente en donde tenemos un mayor problema y a partir de ahí poder determinar. En algunas de las ocasiones un programa de reordenamiento es un proceso complejo, porque implica, bueno, pues que no puede haber 10 puestos del mismo giro, por ejemplo, ¿no? Hay una sobreoferta en determinados giros, o a partir de ahí ir estableciendo caso por caso. Eso es lo que estaremos haciendo, tanto en la zona como pues en prácticamente toda la alcaldía. Por eso es que implica un programa de reordenamiento que parte de que no haya crecimiento y de ajustarse. Muy bien. En ese tema, usted favorecido
en este próximo 6 de junio, sí nos gustaría decirle que sí estamos muy interesados en participar en este programa. Y le voy a decir por qué. Como bien lo dijo, nosotros sabemos quién es nuevo, quién lleva años, quién no debe de estar, porque hay quienes llevan años, pero no por derecho de antigüedad, tienen que seguir ahí, porque invaden las banquetas y sobre todo aquellos que están cercanos a las escuelas. Es un riesgo. Yo creo que con este tema esta respuesta del licenciado Santillán, hemos agotado el tema nunca se agotan los temas, pero tratamos de ser más puntuales porque sí creemos que necesitamos darles a los vecinos herramientas de todos los candidatos en temas muy puntuales que nos aquejan en esta parte alta, licenciado Santillán, porque sí hemos sufrido el embate del desarrollo inmobiliario desordenado y con ello todos los demás temas que vienen, ¿no? En cascada, que es que es el que sigue, que es el de seguridad, en el que Pati Porcayo y Claudia Naveja han hecho un importante esfuerzo y les cedo la palabra a las dos. Buenas tardes, licenciado. Pues en tardes. efecto, nosotros somos un colectivo, ya Rebe nos introdujo con usted. Somos un colectivo, llevamos 2 años trabajando de la mano con las autoridades, tanto de la alcaldía como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gobierno Central. Hemos tenido un buen trabajo, buenos resultados hemos obtenido. Hemos trabajado muy de la mano con la alcaldía, con la policía de proximidad y en su programa, en el programa que usted propone, 00, si no me equivoco, usted habla de una policía comunitaria, pero hoy está hablando también de apoyarse con la Guardia Nacional. Me gustaría entender un poco a qué se refiere con policía comunitaria y en qué sentido va el tema de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional pues es un mando parcialmente militar. Entonces, eso. Perdón, y de una vez le voy a hacer todas las preguntas, si no le importa. No sé si estás de acuerdo, Clau, que hagamos todas las preguntas para que después nos responda usted, licenciado. ¿Es correcto? Ok. En este mismo programa 00 que usted plantea, dice que van a poner un botón de emergencia y videocámaras de vigilancia tanto al transporte público y también a negocios. Le comento un poco nuestra experiencia. Nosotros estuvimos gestionando con la alcaldía alarmas de seguridad vecinal. La verdad es que nos trajeron, ahora sí que del tingo al tango, buscando papeles de vecinos y todos como locos buscando podernos hacer de esas alarmas. Algunas ni siquiera se conectaron, otras llegaron y no sirvieron. Nos dejaron aquí llenos de basura tecnológica. Y entonces, ¿de qué manera usted considera que esta nueva propuesta suya no va a ser lo mismo que ya nos sucedió? Y en el último punto, en la coordinación con el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, entiendo, por lo que usted nos acaba un poco de decir, que sería por medio de la Guardia Nacional. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la policía de proximidad con la que hoy tenemos un buen trabajo? Hemos logrado, de verdad, muy buen trabajo coordinadamente. ¿Y qué sucede? Porque por lo que entiendo entonces es llegar, borrar lo que sí ha funcionado y vamos a volver a empezar de cero. Esa es una pregunta y sí le pediría una respuesta como muy puntual en este sentido porque nos genera mucha inquietud. Abrir los caminos con la autoridad no siempre es fácil, no siempre los alcaldes realmente abren las puertas. Entonces, no nos gustaría que lo que ya ganamos lo perdiéramos. Clau, no sé si tengas algo que añadir. Clau.
Creo que la recepción de Clau De está Clau no está muy buena, sí. muy buena. Si quieres, Clau, escríbenos en el chat, porque no Ah, ya. perdimos. No tienes tu micrófono abierto, Clau. Se congela la imagen. Sí. Si quieres, Clau, en el chat nos puedes poner algo, si no estamos logrando enlazarnos contigo. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ya, listo. Sí, ¿Me escuchan? sí, ¿Ahí me escuchan? sí, Clau. ¿Me escuchan? Sí. Sí, creo que ella no es Pues, candidato, bien, ¿Sabes qué? Te estás cortando, Clau. Quizás si apagas tu cámara, tu velocidad de tu recepción sea mejor. Ahí estás mejor, Clau. ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, candidato. Mi inquietud es sobre todo las promesas que nos han hecho y no se han cumplido. La verdad, hemos trabajado muchísimo y ya hemos logrado mucho, pero sobre todo por la parte del trabajo en comunidad. Sí hemos tenido mucho apoyo de la policía de proximidad y es un esfuerzo que queremos agradecer. Pero a nosotros lo que nos preocupa mucho son promesas que no se cumplen y es algo que hemos vivido. Hemos invertido mucho tiempo, ese tiempo ha sido tirado a la basura y sus propuestas son muy interesantes, pero lo más interesante va a ser si se van a cumplir. Tenemos que pensar en qué vamos a dejar a nuestros hijos, a la juventud. Es una zona hermosa, una zona que estamos destrozando, que le estamos dejando sin árboles, que le estamos dejando sin vialidades, que la gente que no cuenta con un vehículo para bajar a periférico hace hora y media, que la verdad es una tristeza. Esa parte es la que nos preocupa. ¿Qué estamos dejando y qué vida nos espera? Hay que pensar en un futuro. Nuestro presente, la verdad, cada vez está más deteriorado, pero creo que podemos cambiar el futuro. Vamos usted, ¿qué posibilidad hay de que las promesas se cumplan? Por mi parte es todo. Correcto. Muy bien. Si me permiten, contesto, ¿no? De manera muy puntual. No se trata de reinventar ni de partir de cero. Me parece que efectivamente en el modelo de seguridad que implementó la alcaldía durante estos años hay aspectos muy importantes, muy novedosos que debemos de conservar y que nos permitirán complementar, ¿sí? Una policía comunitaria es complementaria a una policía de proximidad. Yo diseñé la transición de la Procuraduría a la Fiscalía de la ciudad. Eh, Eso me llevó a analizar todos los esquemas en materia de seguridad y de procuración de justicia, tanto en el país como en diversas partes del mundo. Entonces, lo que requerimos es tener mucha claridad y yo les diría que es complementario. Una policía comunitaria es la policía que está dentro de la actividad ordinaria de la comunidad. Es una policía que está haciendo un ejercicio muy importante de garantizar el orden en la zona, que tiene que ver con la vía pública, que tiene que ver con el comercio en vía pública, que tiene que ver con, tenemos que retirar todos los vehículos chatarra que tenemos en la alcaldía. El programa 00 que implementaremos, cuando fui delegado nos funcionó muy bien, es por ejemplo, pues a las 0 horas, 0 venta de alcohol, que no tengamos personas que estén tomando en la vía pública, que haya orden, que no tengamos personas tomando en la vía pública. Entonces, implica poner orden en muchos aspectos. Para ello se requiere, evidentemente, complementar con la presencia policíaca. Por eso el concepto de seguridad humana que nosotros estamos implementando es, no basta, seguridad son esos, los que pensamos que hay que tener más cámaras y más policías. Por muchas cámaras que haya, si el entorno urbano no es adecuado,
Si no hay luminarias, pues evidentemente que de nada sirve. Si tenemos autos abandonados, si el comercio en la vía pública está desbordado, es decir, tienen que complementarse. Entonces, generemos mejores condiciones de infraestructura urbana y fortalezcamos con presencia policíaca. Entonces, tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué la Guardia Nacional en Álvaro Obregón? Hay un tema que evidentemente tendremos que atender, que son los esquemas de delincuencia organizada en la alcaldía, en los cuales la infraestructura y las capacidades de respuesta de la policía de la alcaldía pues no son suficientes para atender. Se requiere un gran trabajo, por ejemplo, en materia de inteligencia. Yo les puedo decir que se han desarticulado bandas de robo a casa habitación y se desarticulan porque intervienen las áreas de inteligencia de las diversas instancias, tanto de la ciudad como federales. Entonces se requiere evidentemente que una gran coordinación, ¿sí? No es que vayamos a llenar la alcaldía de la Guardia Nacional, no, pero me parece que la coordinación con Guardia Nacional, con la Secretaría Federal, con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, resultan fundamentales, así como la coordinación con la Fiscalía. La alcaldía, el alcalde es el que tiene la mayor información que coordinadamente puede ayudar a disminuir sustancialmente los índices delictivos. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la presencia de la Guardia o la coordinación con la Guardia Nacional o la policía de proximidad. Y eso nos debe de llevar también a algo muy importante, que son el fenómeno delictivo en Álvaro Obregón es tan diverso como su población y como su composición. Tenemos claridad en dónde tenemos, por ejemplo, robo en transporte público. Es fundamental que en el transporte público garanticemos que existan sí los botones de emergencia en el transporte público. Necesitamos que en materia de transporte público que las principales vialidades tengamos un operativo permanente de supervisión en el transporte público, ¿sí? A través de cámaras, a través de la policíaca, a través de operativos en el transporte para que podamos contener. Tenemos identificados en qué rutas, en qué tramos, en qué horarios. Esas son áreas y funciones de inteligencia en donde, por ejemplo, tenemos muy poco reporte de oficial de robo transporte público, porque la gente no presenta la denuncia. Entonces, ahí es en donde la alcaldía, con la información que yo lo que quiero es abatir la cifra negra, tener información de todo esto que nos permite establecer operativos específicos en zonas precisas. La lucha contra la delincuencia en mucho es llevar a cabo acciones de inteligencia, más que de fuerza. A veces de nada sirve agarrar a una persona que cometió un robo en el transporte público. Entonces, que es distinto al tema del comercio. Sí, yo no he hablado de, pues, efectivamente, uno de los muchos fraudes que se hicieron, se llenó la alcaldía o la delegación en ese entonces de alarmas vecinales que no sirvieron y se hizo una inversión millonaria, un gran fraude y que no sirvieron absolutamente para nada. No, yo en lo particular yo estaré apostando yo estaré apostando precisamente a los diagnósticos en materia de seguridad y el trabajo conjunto con la ciudadanía. Cada colonia lleva un operativo específico. Lo mismo, por ejemplo, robo en comercio, ¿sí? Implica una acción y un operativo también distinto. Entonces, cada fenómeno delictivo, en qué zona, implica un tratamiento específico, llegar a ese nivel de especificidad. Una de las principales funciones que tiene el alcalde es llevar a cabo la coordinación del gabinete de seguridad diariamente. Y entonces el alcalde, conjuntamente con la secretaría, con la fiscalía, estará coordinando. Una de mis ventajas competitivas es precisamente garantizar un gran nivel de coordinación con estas instancias. Puedo decir, soy experto en temas de seguridad y de justicia. Por lo tanto, tendremos a
acciones muy específicas y que tiene que ver también con algo muy importante que es el tema de las promesas. Dice de las no. En primera instancia, yo les puedo decir, cada una de las propuestas que nosotros que hemos presentado son propuestas que tienen un análisis muy preciso detrás de ellas. Yo les puedo decir, efectivamente, cuando se llega a la alcaldía sin conocer a la alcaldía, en 3 años no se conoce esta alcaldía. 257 colonias con la problemática, con las personas. Yo sí les puedo decir, no hay prácticamente tema en la alcaldía que yo no conozca, que no sepa sobre la problemática. Eso es una enorme ventaja, porque eso qué implica, yo no voy a tener una curva de aprendizaje, yo no llegaré el 1 de octubre a decir, híjole, a ver qué se me ocurre. No, ya tengo un diagnóstico muy preciso, conozco perfectamente bien la problemática de toda la alcaldía, sé qué ámbito de acción corresponde a la alcaldía, lo que no corresponde a la alcaldía, cómo tenemos que coordinarlo, con qué instancia. Yo lo he dicho, yo no seré el alcalde de los pretextos, yo no diré este tema no me corresponde, no, lo que no le corresponde al alcalde, el alcalde lo gestiona, es el principal gestor. En materia de seguridad, evidentemente que lo tendremos que hacer. Entonces yo creo que efectivamente, cuando en una campaña se plantean ocurrencias, ¿sí? Cuando en una campaña se plantean cosas que no son susceptibles de realizar, cuando no se tiene claridad en los diagnósticos, tan solo les doy una serie de datos. En Álvaro Obregón nuestro presupuesto anual es de aproximadamente 2.900 millones de pesos, de los cuales 1.500 son de gasto operativo. Nos quedan 1.400 millones de pesos para atender 257 colonias, con todas las problemáticas. Evidentemente que no es un tema de que tengamos todos los recursos para atender toda la, hay que determinar cómo lo gastamos, ¿no? O sea, prácticamente, ¿qué implica? Pues entre 5 y 6 millones de pesos por cada una de las colonias, ¿no? Si la función del alcalde nada más fuera cómo me gasto el presupuesto, pues ni alcanza para gran cosa, ni se pueden atender todas las problemáticas. Cuando uno va en una campaña y dice, es que en 100 días voy a iluminar la alcaldía. Ayer en el debate le decía yo a Lía, pues sí, eso ya lo hicieron. Eso lo hicieron por ahí del 2013, iluminaron toda la alcaldía 3 meses y después se volvió a pagar. Y no, lo importante es cómo modernizamos. Lo importante es cuáles son las acciones prioritarias. Entonces sí, efectivamente que tenemos que atender solamente lo prioritario y sí tiene que ver, pues si en una campaña puede ser la parte fácil, voy y le digo sí a todo lo que la gente plantee y entonces yo sí, solamente que pues si nosotros tuviéramos 10,000 millones de pesos pues de presupuesto, pues sería muy fácil atender todos los temas. No, tenemos recursos limitados. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos. Y algo fundamental que es cómo tener una gran coordinación con todas las instancias de la administración de la ciudad y federal para generar más con menos recursos. Tu micrófono. Sí, sigue detallando con el micrófono. Licenciado, en este sentido, en el que está diciendo coordinación con todas las instancias del gobierno local, a todos los candidatos de la oposición les hemos comentado que nos ocupa el tema de cómo va a ser esa relación entre lo local y el gobierno central. Aquí sería la inversa, aquí nos preocupa esa cercanía entre gobierno local, en caso de que usted resultara favorecido, y gobierno central. Y le voy a decir por qué. Porque en el tema de desarrollo inmobiliario desordenado, como bien lo dijo, vienen varios instrumentos que le corresponde al alcalde presentar, como es el plan de ordenamiento territorial de las alcaldías, que hoy en día así se va a llamar y sustituye a los programas delegacionales de desarrollo urbano. Esta visión que a lo mejor en algún momento no es la visión que se debería, una visión que tenga el gobierno central en estos temas de cómo visualiza una ciudad del territorio
tal vez choque con la visión y la problemática que tenemos en Álvaro Obregón y principalmente en nuestra zona. Entonces, de esa manera, sí, más que cuestionarle algo, sería un posicionamiento de nuestra parte de decirle que necesitamos un alcalde que primero anteponga los intereses de gobernados, en este caso de los vecinos de Álvaro Obregón, antes que una visión que pueda aplicar con la realidad de nuestro territorio. Y nada más pongo el ejemplo de, no nos gustaría tener aquí más desarrollos. Usted puede decir una cosa, pero estamos viendo, por ejemplo, como pasó en Las Granadas, que se hablaba de un plan parcial para Las Granadas, que tienen muchos temas pendientes con esa zona y que hoy en día, en aras de la economía y de reactivar la economía, a Granadas le están metiendo hoteles. Entonces, no sé si el día de mañana, aquí hay mucho territorio, el día de mañana quieran desde el gobierno central ver una visión económica y decir, vamos a otorgar permisos. Y voy a poner el tema bien claro de lo que acaba de pasar en la Barranca de Tarán. Y de ahí ya me voy a meter, si todos están de acuerdo, el tema del desarrollo inmobiliario y del medio ambiente, que van muy de la mano. ¿Qué acaba de suceder con la Barranca de Tarán? Es nuestra última barranca sin urbanizar en Álvaro Obregón. Ahí hay un tema de un área de valor ambiental decretado. Hay un tema, y usted es experto en esos temas también, hay un tema de un grupo de propietarios que se amparan contra este decreto y que hoy en día ya hay una resolución a su favor. Pero ¿qué pasa con el área de valor ambiental? ¿Qué pasa con esa frontera ambiental que debemos preservar a toda costa porque nos brinda servicios ambientales a toda la ciudad? No es un tema local, es un tema a nivel de ciudad. No podemos perder esos servicios ambientales porque hoy en día se vuelve más importante este tema. No hay salud humana sin salud ambiental. Y ahí iría a otro tema muy relacionado con el medio ambiente. Usted ayer habló de lo voy a leer textual, habló de la regulación de la tenencia de la tierra como prioridad. Y nosotros le preguntaríamos en qué zonas, porque formamos parte de este sistema de barrancas del poniente de la ciudad. Y voy a poner el caso nada más de San Bartolo y Santa Rosa, que durante la tragedia del terremoto del 2017 fueron de los más afectados, nuestros vecinos de Santa Rosa y Santa Bartolo. Por ahí estuvimos y lo que detectamos es que gran cantidad de las casas afectadas eran asentamientos irregulares con vivienda de autoconstrucción en suelo ecológico, en suelo de conservación. La verdad es que el daño es muy grande y a nosotros nos preocupa que se hable de una regulación de tenencia de la tierra en zonas de suelo de conservación, porque vuelvo al tema de esta frontera ambiental que no debe, de verdad, no debe violentarse, porque si nosotros abrimos esa puerta de extender esta frontera, al rato es otro tramo y al rato es otro corredor y al rato es otro corredor, y hoy en día este tema es vital. Yo ahí sí le preguntaría de qué estamos hablando y le pongo otro ejemplo de lo que es la tolerancia en estas zonas en estas zonas ecológicas. Aquí tenemos en Avenida de las Torres un área que se llamaba reserva, o se llama Reserva Ecológica Torres de Potrero, la de ubicar usted, que es donde está la lideresa Rosa María Ayala. Esa área hoy en día no tiene nada de reserva, licenciado. Hoy en día está totalmente urbanizada y cada vez más cercana a la supervía poniente, en el tramo que corre hacia Luis Cabrera. Yo le pregunto, ¿cómo regularizar este tipo de área? No aguanta esta delegación, de veras, no aguanta, perdón, esta alcaldía no aguanta formando parte de un sistema y teniendo reservas ecológicas para toda la ciudad. Sí le preguntaría puntualmente de qué estamos hablando en este tema de regulación de la tenencia como prioridad. Le cedo la palabra.
Muy bien. En materia de regularización de la tenencia de la tierra, el primer principio es cero invasiones a suelo de conservación, ¿sí? Es decir, no puede haber, es tolerancia cero a invasión de suelo de conservación. Cero crecimiento en materia de asentamientos irregulares, ¿sí? Es decir, en primera instancia eso. Asentamientos irregulares es un proceso muy complejo y también muy diverso. Tenemos asentamientos irregulares que tienen 40 años de haberse consolidado. ¿Sí? Es decir, tenemos una serie de zonas en la alcaldía que no hay ninguna justificación para que no se haga el proceso de regulación. Zonas que son irregulares, pero que tienen 30 o 40 años. Pues ahí efectivamente se convirtió, es una realidad en la alcaldía. Desde mi punto de vista, tiene que haber un recurso de los derechos por lo menos tenemos 90 zonas susceptibles de regularización, de las cuales más o menos habría factibilidad en cerca de 60. Cada zona en donde tenemos un asentamiento irregular tiene una hipótesis distinta, son muy diversas, pero yo diría que prácticamente lo tenemos en dos criterios, criterios en materia ambiental y criterios en materia de protección civil, ¿sí? Hay zonas en donde, desde mi punto de vista, podemos entrar ya a procesos de regularización, que son algunos de los que les comento. Tenemos algunas zonas, por ejemplo, en donde tienen muchos años ya estos asentamientos y todavía están contemplados como área verde. Ya no existe área verde hace 30 años, hace 40 años, ¿no? Es decir, tiene que adecuarse la realidad, que es distinto a plantear un asentamiento irregular en suelo de conservación. Eso es tolerancia absolutamente cero. Por eso tenemos que ser precisos, de manera casuística, analizar cada uno de los predios o de las zonas susceptibles de regularización. Es evidentemente un gran tema, un gran problema. Les diría, por ejemplo, tenemos zonas para regularización en la zona de Jalalpa, ¿sí? En donde ya son asentamientos completamente consolidados hace mucho tiempo y que por una u otra razón no se ha hecho ese proceso de regularización. Entonces sí, yo les diría en primera instancia, claro que es un problema fundamental. Tenemos una serie de asentamientos que deben de ser regularizados. Y ahí incluso, por ejemplo, regularizaciones. No se regularizan en algunas zonas porque no se identifica al propietario original. Y entonces se tienen que hacer procesos de expropiación, ¿sí? Y tenemos que hacer el proceso de expropiación para que se pueda pasar a la escrituración. O se tienen que hacer juicios de prescripción. Pues eso no tiene nada que un desarrollo urbano desequilibrado, es simplemente el reconocimiento también a un derecho. Por eso es que regularización sí tiene que ser muy precisa y, como les repito, es cero tolerancia a invasiones y a el respeto irrestricto al suelo de conservación. Santa Rosa y San Bartolo tienen una serie de características muy especiales. En este ejercicio de planeación del desarrollo que tendremos que hacer, por ejemplo, en los actuales, uno de los problemas que tenemos en los pueblos y barrios, en los pueblos originarios, sobre todo en Santa Rosa y en San Bartolo, es que en el actual programa delegacional de desarrollo urbano no tienen usos de suelo determinados. Pues, ¿sí? Entonces, es un espacio que no tiene determinados usos de suelo. ¿Por qué? Porque se considera que esa zona se utilizan los usos y costumbres. Entonces, tenemos un gran problema. Tenemos que entrar en esas zonas a definir usos de suelo. Ahí, por ejemplo, tenemos que analizar con ellos, primero, el respeto a los usos y costumbres. Segundo lugar, tenemos que establecer con ellos, hay un ejercicio muy importante de conservación de las áreas del suelo de conservación, los pueblos. Rosa, San Bartolo son bienes comunales de los pueblos. Entonces ellos le brindan servicios ambientales a la ciudad, ¿sí? Ellos cuidan y protegen
el bosque del Desierto de los Leones, al igual que una serie de barrancas. Entonces, Santa Rosa y San Bartolo requieren un tratamiento mucho más casuístico todavía, ¿no? Específicamente, a mí, por ejemplo, yo les puedo decir qué tan comprometido estoy. Usted recordará, durante mi administración se hizo la declaración de las áreas de valor ambiental en todas las barrancas de la alcaldía y fue un logro también importantísimo. En el caso de la Loma de Tarango, pues también será uno de los temas que tenemos que atender de manera importante. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos derechos que parecieran a primera vista incompatibles. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la Loma de Tarango es propiedad privada, ¿sí? Siendo propiedad privada, tiene un uso de suelo de área verde, ¿sí? Con el uso de suelo de área verde y teniendo una declaratoria de área de valor ambiental, ¿sí? Pero hay que considerar también la barranca como barranca, área de valor ambiental. La loma como tal, ¿sí? Muy clara su delimitación, sobre todo en la legislación de carácter federal. ¿Cuál es la zona federal de la barranca? Ok. La barranca como tal, pues es intocable, ¿sí? Esa no tiene absolutamente ninguna manera de que ni se privatice ni se haga nada, no. La problemática la tendremos efectivamente en esa loma. Yo les puedo decir que hay una coincidencia muy importante y eso ayuda en mucho, porque hay una coincidencia en la visión de la ciudad y en la visión que tenemos en la alcaldía. Y eso, desde mi punto de vista, se va a reflejar en los instrumentos de planeación. A mí como diputado me tocó formar parte del proceso, que no fue nada fácil, de la creación de la ley de planeación de la ciudad y de la integración del Instituto de Planeación de la ciudad. Hoy la autoridad de la ciudad no es quien lleva a cabo la elaboración de los instrumentos de planeación, sino que es el propio instituto en un proceso también muy complejo. Yo sí les puedo decir, y en eso estoy completamente convencido, ustedes recordarán que en el gobierno de Mancera nos movilizamos un grupo muy importante, tanto ciudadanos como de actores políticos, para que no se aprobara el Programa General de Desarrollo de la ciudad, que había sido hecho auténticamente por los desarrolladores inmobiliarios. Entonces me decía, pues es que eso parecía más plan de negocios que un instrumento de planeación de la ciudad. Yo en lo particular creo que vamos a tener un muy buen instrumento de planeación en la ciudad y que a partir de ahí efectivamente en todos estos procesos de consulta. ¿De qué lado suelo estar yo en estos temas? Pues yo les podría decir, basta ver mi historia y más o menos en el 2014, en el 2015, cuando se dio a conocer el proyecto del Tren México-Toluca, siendo yo diputado del PRD en ese entonces, yo me opuse al proyecto y me opuse a que pasara sobre Vasco de Quiroga. Y yo dije que ese proyecto sobre Vasco de Quiroga y después el viaducto elevado iba a generar un desastre urbano en la zona. A mí me decían los vecinos de la zona cuando empecé a tratar el tema, oiga, pues ¿cómo se va a oponer usted si usted es diputado del PRD? ¿A poco se le va a oponer al jefe de gobierno? Le dije, claro que sí, yo soy diputado por el apoyo de la gente. Yo interpuse el amparo en contra del Tren México-Toluca. Yo participé en las movilizaciones en contra del Tren México-Toluca. Y gracias a esos instrumentos jurídicos y gracias a el tema de las movilizaciones sociales, logramos que se cambiara el trazo del tren y no pasara por Vasco de Quiroga y se mandara a la barranca del río Tacubaya. Entonces, ahí hay una coincidencia. Lo que sucedió en el caso de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, también es público que la primera opción que se planteó era generar un desarrollo inmobiliario en la zona y con eso se iba a pagar todos los cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. Ahí hubo una gran sensibilidad de la jefa de gobierno y hubo una sensibilidad del presidente de la República en donde se determinó, sí, efectivamente, después de hacer la valoración, no hay condiciones urbanas en Álvaro Obregón para eso y se prefirió establecer la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Entonces, sí, hoy les puedo decir, sí, y esa es una de mis diferencias. Yo he recibido presión de los inmobiliarios que yo vinculo con el cártel inmobiliario, sí.
y yo he sido tajante y contundente. No vamos a pactar con el cártel. Se apagó su... Sí, adelante, te escucho. Perfecto. A ver, en el tema de la Loma Tarán, en el que el uso de suelo es suelo área verde. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, de este proyecto, que es el proyecto Rancho Santa Fe? ¿Cuál es su opinión en el que se construya en específicamente en esos predios, esos edificios, de todo, espero que haya tenido oportunidad y si no se lo hacemos llegar, esos edificios enormes, que tal vez no es la barranca en sí, no es la zona federal, pero es parte, es territorio que colinda con la barranca y que todos sabemos, porque tenemos el claro ejemplo de lo que es un desarrollo inmobiliario desordenado en predios que colindan con barranca, como es el nuestro. También le quiero leer, porque queremos estar muy seguros de que todos los candidatos, y a todos se los hemos leído, de lo que ha provocado el desarrollo inmobiliario desordenado en nuestra zona. ¿Qué hicimos nosotros en el 2015? Lo primero que hicimos al ver el embate que estábamos teniendo de obras que surgieron por todos lados fue establecer cuál era el polígono afectado. Y este polígono afectado comprende 35 colonias ubicadas entre el Periférico Sur, Calzada Desierto de los Leones, Río Guadalupe, Pueblo de Tetelpan, Avenida Toluca y Olivar de los Padres. Estamos hablando de 35 colonias afectadas. Seguramente sabe la historia, pero quiero ser muy puntual. Nos dirigimos a todas las dependencias involucradas, inclusive en su momento nos dirigimos al Congreso e inclusive en su momento nos dirigimos a usted como uno de nuestros diputados. Después de estar con todas las dependencias involucradas y que no obtuvimos respuesta, nos dirigimos en el 2016 a la Asamblea Legislativa, a la entonces Asamblea Legislativa, y nos abrió la puerta Margarita Martínez Fischer, que era la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura. De este ejercicio, ¿qué logramos? Logramos que se modificara el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, que en el año 2011, cuando, si mal no recuerdo, el licenciado, usted era el entonces delegado. Y logramos que en este instrumento habían establecido 2 normas por vialidad que antes no estaban y que determinaban que en los predios que colindaban con Avenida Desierto de los Leones y Avenida Toluca, consideradas erróneamente como vialidades primarias, se pudiera, bueno, la dictaminaban como apta para recibir incrementos en densidad de vivienda poblacional y de intensidad de utilización del suelo, más metros cuadrados de construcción. Y de haber continuado estas 2 normas de ordenamiento por vialidad, se hubiera incrementado en aproximadamente un 300 y 900% esta intensidad y estos incrementos en densidad de vivienda. Pasando, fíjese, Avenida Toluca pasó de ser una zona de densidad muy baja, junto con Desierto de los Leones, a una zona con potencial de desarrollo. Otro instrumento que nosotros logramos fue que la PAOT se pronunciara por primera vez en un reporte de impactos acumulativos en una zona específica de la Ciudad de México. Esto la PAOT nunca lo había hecho. Fue tal el daño que estas 2 normas por vialidad que se introdujeron en el año 2011 en el programa delegacional nos causó que sale PAOT a pronunciarse por primera vez y hace este estudio, y lo que reportan es que a la zona nos llegaron, porque esto fue en el 2018, a la zona nos llegaron 20,078 nuevos habitantes. Quiero comentarle que este estudio se dio con 83 obras y que nosotros cortamos en el 2018 con 120 y tantas obras que no fueron parte de este programa. Todavía pedimos a la PAOT una actualización que a la fecha no nos han dado. Pero bueno, cuando íbamos en 83 nos iban a llegar 20,078 nuevos habitantes, un consumo total de agua de
millones, 3.011.625 litros de agua potable al día, un acumulado de 1.099 millones de litros, la misma cantidad que se va a desalojar en aguas negras a las barrancas de la zona. Licenciado Santillán, en este sentido, le queremos decir que de manera muy respetuosa, pero muy puntual, sí quiero decirle que las administraciones pasadas de las cuales usted formó parte en el 2011 y que también fue diputado en el 2012, cuando nosotros pedimos, en 2012-2015, cuando nosotros nos dirigimos a usted, también las administraciones presentes y los diputados de esta legislatura, que hoy como nunca, y no me dejarán mentir, Álvaro Obregón tiene una representación bastante importante porque tenemos a la diputada Valentina Batres, lo tenemos a usted, tenemos a la diputada Isabela Rosales, tenemos al diputado, se me olvida que es de Las Jalalpas, el nombre, una disculpa, pero tenemos también al diputado Pablo Montes de Oca, que es de otro partido. Pero tenemos una representación bastante importante y la percepción que tenemos los habitantes de esta zona es que nos han abandonado en el pasado y nos han abandonado en esta actual administración en este tema de desarrollo inmobiliario desordenado. Y la causa no la entiendo. ¿Será porque nos atrevimos a defender el territorio, porque evidenciamos la falta de planeación en la zona, porque destapamos la falta de supervisión y cumplimiento de la normativa, o porque el daño es tan grande que no sabe por dónde comenzar? Yo le haría una pregunta final con mucho respeto, pero muy puntual: ¿por qué antes no y ahora sí? Creo que ya nos toca, licenciado, que ordenen el desastre en que nos dejaron la zona. Y con esto, de manera respetuosa, le cedo el micrófono, y los vecinos sí necesitamos saber que sí nos van a, quien quede, sí van a atender la problemática muy particular de esta zona, porque hemos sido ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de desarrollo inmobiliario. Hemos sido ejemplo por el mismo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la anterior administración, de lo que es un desarrollo inmobiliario desordenado. Hemos sido ejemplo de lucha comunitaria para ordenar nuestro territorio en foros como la UNAM y como la FAOT, y en foros internacionales en materia de seguridad, porque un territorio violentado, como fue el que provocaron en nosotros, también provoca la inseguridad en nuestras vidas y en nuestro patrimonio. Sin más, amablemente le vuelvo a reiterar: ¿por qué antes no y ahora sí? Muy bien, para también ya poder ir concluyendo. Yo lo que les diría es qué es lo que sucedió. Y lo digo abierta y tajantemente. Del 2012 al 2018 operó absolutamente un cártel inmobiliario en la Ciudad de México, que tenía la complicidad institucional. Y tuvo la complicidad, y me atrevo a decirlo, desde la propia jefatura de gobierno, que tuvo la complicidad entre muchas de las acciones por las cuales yo salí del PRD en el 2015, fue precisamente porque yo no estuve de acuerdo en cómo se... Y mis confrontaciones fueron claras y evidentes. Hay una diferencia fundamental. Yo les puedo decir, tan solo en esta legislatura, con mucho gusto les puedo decir, no se modificó ningún uso de suelo en Álvaro Obregón. No ha habido ninguna modificación de uso de suelo en la alcaldía. Y eso me parece que es muy importante. Y que también efectivamente lo que sucedió es se usaron de los instrumentos. Todo instrumento de planeación debe normas, ¿sí? Pero aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Que abusaron de las normas especiales. Desde mi punto de vista utilizaron los instrumentos de planeación para hacer grandes negocios. Y a partir de ahí se generaron todas estas excepciones en normas especiales para
fomentar negocios millonarios. Y no solamente eso, sino pues además cuando uno entra al otorgamiento de las factibilidades, principalmente en las factibilidades en materia de agua, pues también se dio un verdadero abuso en el otorgamiento de factibilidades. Lo mismo en materia ambiental y lo mismo en desarrollo urbano. Entonces sí, efectivamente, todo el corredor del Desierto de los Leones tuvo esa gran complejidad. Hemos dado nosotros una batalla en las diferentes instancias en las que yo he estado y efectivamente les puedo decir tan así que en este momento, yo lo digo abiertamente, sí tengo una lucha y tengo una confrontación con todos estos desarrolladores inmobiliarios abusivos. Y con lo que les dije en un inicio, en mi caso ha habido una postura clara y contundente. Y en el caso de la otra candidata, ni con el pétalo de una rosa, no van a encontrar ninguna declaración de Elida Limón en contra del cártel inmobiliario. La manzana de la discordia está efectivamente en cómo se van a elaborar los próximos instrumentos de planeación del desarrollo. Y ahí también habrá, evidentemente, una circunstancia muy distinta. Yo les puedo decir, tanto en el gobierno de la ciudad y en el caso de la alcaldía, no habrá ninguna complicidad con los desarrolladores inmobiliarios. Me he reunido con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y ha sido muy clara y muy contundente mi postura. La discusión de los usos de suelo se da en el momento de la elaboración de los instrumentos de la planeación del desarrollo. Evidentemente que ahí es, y para mí es un respeto que tiene cada una de las alcaldías y respetemos las diversas vocaciones que tiene Álvaro. Yo lo he dicho, de vivienda, sí, de vivienda en las populares, no de vivienda de media alta, no, de esa tenemos una sobreoferta. Entonces, un dato curioso y al mismo tiempo alarmante es, Álvaro Obregón no crece su población, éramos 750,000 habitantes hace 10 años, hoy somos la misma cantidad de población, simplemente porque los jóvenes en las zonas populares se ven en la necesidad de salir de estas zonas, de tal suerte que evidentemente yo les diría, sí, no es porque antes no y ahora sí. Yo he dado una lucha permanente en contra de todos estos intereses. Yo les puedo decir completamente que durante mi administración fuimos sumamente cuidadosos en el tema de desarrollo urbano. No hay un solo caso escandaloso durante mi administración en materia de desarrollo. Yo no hice ninguna solicitud de modificación y no apoyé ninguna modificación de uso de suelo durante mi administración, porque para mí es claro, ¿cómo son los usos de suelo? Respetemos los usos de suelo. Efectivamente, se dieron abusos, claro que se dieron abusos. Y hoy sí, tiene que haber una postura muy clara sobre el respeto al desarrollo urbano equilibrado. Entonces sí les puedo decir con mucha contundencia y con mucha claridad. Yo me la voy a jugar del lado de los vecinos, no del cártel inmobiliario. Así querías hablar. Tu micrófono está apagado. Perdón. Bueno, licenciado, ya para no quitarle más tiempo. Bueno, me encantaría pensar que las cosas van a ser diferentes. Su partido lleva en el gobierno de nuestra alcaldía ya 3 años y pues lejos de ver soluciones con respecto al tema inmobiliario, vemos más de lo mismo. Y lo hemos visto desde el primer día de la administración de la maestra Laida Sansores en el tema inmobiliario. Ojalá cambie, ojalá, si usted es favorecido con el voto, realmente esto de verdad cambie, porque esta zona ha sido muy violentada, como bien lo ha dicho Rebe. Nosotros, los vecinos, todos los días somos víctimas de esa violencia. Nuestras calles están despedazadas, cada vez tenemos menos servicios, cada vez son más escasos
el tema de transporte cada día es más complicado. Esta zona tiene solamente 2 accesos de vialidad que nos conectan a la ciudad. Nos están ahorcando y realmente no se ve ni voluntad y no se ha visto ninguna solución específica y clara al respecto. Al contrario, hoy tenemos Matatena, que habían dicho que la maestra Sansores había dicho que lo iba a clausurar y hoy está haciendo lo que se le da la gana. Ay, perdón, y ya se fue. Ok. Karina. Mande, yo creo que lo sacó, ¿eh? No, entró María Villegas Reyes, no sé quién es. Ah, sí, María es su secretaria particular y está con él. Entonces yo creo que están teniendo problemas de conexión. Sí, denle un minutito y ya. Sí, es aquí. Unos minutos, por favor. Tienes el micrófono apagado, Clau. Nos quedó pendiente su postura ante la construcción de Rancho Santa Fe. O sea, ya fue mucho, pero ¿qué sigue? Se va. O sea, ¿cuál es su postura? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Mi postura es específicamente en el tema de Rancho Santa Fe, tiene que hacerse una valoración muy importante sobre el impacto de la zona. Mi postura, si yo participo en la consulta, mi opinión será en contra. Pero, como bien dijo el licenciado, y yo creo que después de las palabras de Pati, también muy clara y muy puntual, es una de las facultades que usted tiene es gestionar. Y sí le pediríamos que gestionara ante... Con mucho gusto. A partir del 7 de junio, yo me ofrezco específicamente en ese y en cualquier otro tema a ser un interlocutor con las instancias correspondientes. En ese y en cualquier otro tema. Con mucho gusto. Y recuerde que vienen los instrumentos que van a ordenar este territorio y que si usted resulta favorecido, sí le pediríamos que todos estos instrumentos de la mano con los vecinos, sin los vecinos, nada. Somos un grupo que somos muy unidos, muy trabajador y siempre nos vamos a relacionar con la autoridad de manera institucional. Si queremos comentarle esto, este es un esfuerzo que estamos realizando por definir el voto entre nuestros vecinos, que sí tenemos un alto índice de indecisos en esta zona, y yo creo que las consecuencias y las causas se quedaron muy plasmadas aquí, nos han abandonado, esa es nuestra percepción, y necesitamos que volteen a ver nuestra zona y que le den una solución integral al problema. Ya no nos pueden dejar más en el abandono porque esto cada vez está escalando más. Sabemos que está en la recta final. Agradecemos que nos haya abierto este espacio. A todos nuestros vecinos les diríamos, salgan a votar este 6 de junio. Esta delegación nos necesita, esta alcaldía, todavía no me quito la delegación de encima, traté tantos con ellos, pero bueno, esta alcaldía nos necesita y le cedo la palabra por si quiere hacer un mensaje final para nuestros vecinos. Muchas gracias. Pues únicamente agradecer efectivamente este ejercicio. Yo soy una persona siempre abierta, dispuesta al diálogo, al debate, a la discusión, y efectivamente, como ustedes lo señalan, me parece que no se puede gobernar Álvaro Obregón si no es de la mano con las y con los vecinos. Y de manera muy clara lo digo, esta será una tónica permanente del gobierno. El hecho de tener la oportunidad de interactuar, de platicar, de discutir los temas, pero sobre todo la posibilidad de generar consensos y de establecer alternativas de solución. Va a haber un gobierno con mucha participación ciudadana, un gobierno muy cercano, y les agradezco yo mucho. Y también mi definición es muy clara y contundente. Yo me la voy a jugar con las y los vecinos, no con los intereses económicos en Álvaro Obregón. Pues le agradecemos el espacio.
Karina, gracias por tus gestiones para que se diera este espacio y nos despedimos así de nuestros vecinos. Ya escucharon, estuvo con nosotros el licenciado Eduardo Santillán. El viernes vamos a tener al joven Suri Enríquez como el candidato y nuevamente Patti, Consuelo, Claudia, licenciado Santillán, Karina, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Hasta luego, gracias.